Vamos a hablar a detalle sobre esta situación y otros puntos relacionados a las elecciones junto a Fernando Tuesta Soldevilla, experto en temas electorales y ha sido también jefe de la OMPE. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por la invitación, Tatiana. A ver, en primer lugar, algo que la gente pregunta mucho es ¿por qué tenemos tantos partidos? ¿Por qué va a ser una elección tan compleja la del 2026? Bueno, hay varias razones estructurales, algunas de ellas. Hay una gran desafección, la gente desaprueba los partidos, desaprueba la política, y han habido algunos incentivos para que se creen partidos, o sea, cada uno quiere el suyo, ¿no? Esto se ha, repito, multiplicado, porque además la ley, la norma, estuvo mal escrita, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, no se incluyó desincentivos para el caso de falsificación, por ejemplo, de inscripción. Claro. En la comisión de alto nivel que yo presidí, solicitábamos que se incluya un artículo que señale, por ejemplo, que si es que entregues un 3% de documentación falsa, se te elimina. O sea, de ser así, los casos que hemos visto de partidos con inscripciones y firmas falsas hoy estarían fuera de carrera. Y no solo ellos, yo creo que hay otros y hay más todavía. Porque eso no supone hoy ninguna sanción, suspensión ni nada. Así es. Entonces, tú tienes que hacer la ley no solamente con determinados incentivos y aperturas, sino también con desincentivos. Por ejemplo, ahora, tú dices, tienes que presentar 25.000 militantes. De repente, en el momento del cotejo, te quedas con 15.000 y te dicen, bueno, si aún estás en el plazo, tú puedes entregar 10.000 para llegar a 25.000. O sea, en el fondo la propia norma te dice que validas el hecho de que tú entregues documentación falsa. Entregas 10, de repente 5.000 son falsas y te dan todavía un plazo y no pasa dentro nada, y no pasa nada. No puedes corregir. Así es. Caramba, entonces es muy fácil, entre comillas, tener un partido político en el Perú. Claro, bueno, por un lado sí, porque estamos viendo que el número pues es alto, ¿no? Bastante. Bastante alto, es más alto de la historia en realidad, ¿no? Por otro lado, sí es un esfuerzo en un país donde la gente no quiere militar, no quiere comprometerse. Somos el país de la región, me refiero a América Latina, donde hay menos militancia. Nunca hemos tenido en realidad grandes partidos, salvo el APRE en su momento, PPC. quizá el PP, y así, me refiero de militancia. Acción Popular. Porque lo que hemos tenido son partidos con fuerza electoral, pero partidos organizados, con miembros, militantes que además existan más allá de la elección, poco. Me refiero comparativamente en relación a otros países, ¿no? De acuerdo. Ahora, nunca hemos tenido efectivamente tantos partidos políticos, va a ser una elección compleja por la cantidad de candidatos, de partidos, y porque además tenemos que elegir varias cosas, ¿no? Presidente, vicepresidente, diputado, senador y parlamentario andino. Tenemos en realidad 5 elecciones concurrentes. Es presidente, vicepresidente por un lado. Es más, cada uno es independiente, o sea, uno vota por la plancha presidencial. Luego vota por diputados. Y ahí vamos a tener 2 votos preferenciales. Luego, el Senado, hay 2 tipos de elección de Senado. El Senado que va a corresponder, en el caso de Lima, 4 escaños, y luego en cada región 1, va a tener que elegir su senador. Esos son 30, pero faltan los otros 30. Los otros 30, hay otra forma de elegir, que es a través de circunscripción única. Los partidos presentan 30 candidatos y uno tiene que votar. Y luego viene el Parlamento andino. Lo del Senado también con voto preferencial. Esto que yo estoy diciendo en resumen, ¿tú te imaginas lo que tiene que hacer la OMPE para explicar a la gente que tiene que votar en 5 columnas que son independientes entre sí? Claro. Pero además, lo que la dificultad para los miembros de mesa, que pueden incurrir en muchos errores, porque algunos no se capacitan, algunos no van, y porque es difícil también. Exacto. Y luego hacer campaña entonces para informar al público, un público que hoy no les interesa la política, hay un porcentaje alto, y mañana, el día de la elección, están desorientados, desconocen, se han alejado de la política, los asuntos públicos, y entonces además son vulnerables a la desinformación,
a los fake news. De acuerdo. Y Entonces, eso podría hacer que nuevamente repitamos el plato de fraude electoral y que se tengan que revisar las actas y los votos. Fraude del cual yo no creo que bueno, hubo. Pero hubo un espacio, ¿no? Hubo un espacio, efectivamente. Y hay gente que lo cree hasta el día de hoy que sí. Aún repiten además Exacto. lo mismo, pero además otro elemento. Lamentablemente se instaló en América Latina, y creo que de la elección de Donald Trump, es algo así como, si no gano es fraude, y si gano es a pesar del fraude. Y cuando tú tienes resultados ajustados, hay una suerte de norma no escrita donde dices, tienes que decir que es fraude. Entonces, eso crea, pues, ha roto, lamentablemente en el Perú, también en otros países de América Latina, un cierto acuerdo democrático donde el perdedor en realidad reconoce la victoria del ganador. Y rompe además esta confianza que los ciudadanos tenían en las entidades electorales, de las pocas, porque todas las instituciones están venidas abajo, pero había, digamos, una confianza en que los procesos electorales sí se realizaban de manera transparente y todo. Las encuestas de opinión en relación a las instituciones del 2001 hasta esta última elección colocaban a los tres organismos electorales al lado de la Defensoría del Pueblo de más confianza. Claro, la Defensoría del Pueblo tenía una ventaja, su propio nombre es positivo, ¿no? Entonces, pero digamos, para ver el nivel de confianza que había. Esto lamentablemente ha caído y crea esta suspicacia que se instala en un país donde, como el nuestro, donde la gente en general desconfía, y con razón también de las instituciones y de los políticos, ¿no? De acuerdo, por las personas que representan esas instituciones. Ahora, algo que se ha venido escuchando en las últimas semanas tiene que ver con que al tener una enorme cantidad de partidos, el Congreso del 2026 va a tener una fraccionamiento aún mayor que el que tenemos el día de hoy. Pero entiendo que usted, a través de una investigación, piensa que el escenario no necesariamente se va a dar de esa manera. No, muy por el contrario. A ver, hay muchos partidos que van a presentar listas, digamos en el extremo 43, imaginemos que no exista ninguna alianza, en el extremo 43, esto puede disminuir, pero van a entrar muy pocos. He hecho simulaciones, también lo he hecho, Transparencia también lo hizo, pero quisiera saber si es que podemos Ahí está el cuadro. Este es he hecho 5 simulaciones en relación a lo que fueron los congresos elegidos. El último, se presentaron 20 partidos y tan solo ingresaron o tuvieron escaños esos 10 partidos de ahí. Ya. En aquella oportunidad habían unas reglas de ingreso. Hoy la regla es así. Digamos que ese sea la Cámara, como ves a la izquierda, la Cámara de Diputados y a la derecha la Cámara de Senadores. Con el resultado de 2021, lo que he hecho es aplicar las reglas del 2026. ¿Y qué quedaría? Solo entrarían a la Cámara de Diputados los que dicen Avanza País hacia arriba, que tiene 7 diputados, porque la norma indica que debe de tener 5% de los votos y además haber logrado el 5% de los representantes de la Cámara de Diputados, que es 6.5, 7. En ese cuadro aparece en la Cámara de Diputados 7 a partir de Avanza País para arriba. Es decir, los 4 de abajo no entrarían en la Cámara de Diputados. Haciendo la misma simulación en senadores, que hay 2 formas, ahí tienes a la derecha, serían los que tienen 3 senadores hacia arriba, se quedarían y los de abajo no. Es decir, en este caso, de los 10 partidos que obtuvieron escaños, si se hubiera aplicado, digamos, una simulación, la regla de ahora, solo hubieran quedado 6. Y tenemos, no sé si se puede mostrar el gráfico. En la siguiente gráfica, para poder... A ver, explíquenos eso. Ya, esto mismo yo lo he hecho para todas las elecciones del siglo. Vale decir, 2001, 2006, 2011, 16, 21. Si ven la línea amarilla, son el número de partidos que se presentan. Y va creciendo, decrece, y bueno, el 2026, digamos que son 43. La línea azul quiere decir los que ingresaron al Congreso. Con las reglas de esa época, de ese momento. Y el rojo son los partidos que ingresarían aplicando las reglas de ahora. Y como ves, esto se mueve entre 5 y 6. Casi con independencia de cuántos partidos se presenten. 5 o 6. Y la probabilidad que esto se mantenga
con mayores reglas en términos de exigencia, yo estimo que vamos a llegar a 5 o 6. Ajá. Entonces, la capacidad reductora del sistema y del umbral es altísimo. Pasaríamos de 43 a 5 o 6. Y acá viene la segunda idea, Ajá. que es, por eso he dicho que es la paradoja histórica, que es, la gente quiere renovación, la gente rechaza el Congreso actual, pero la probabilidad que de esos 6 estén la mayoría de los del actual Congreso es alta. ¿Por qué? Porque son partidos que tienen un nombre conocido, un símbolo conocido, un líder conocido. Ya hacen campaña del año pasado y tienen más recursos. En cambio, los nuevos, podemos hacer la lista salvo contadas excepciones, tipo el PPC, el APRA y el FREPAP, que reingresan. Ajá. El resto son partidos cuyos nombres, líderes, son desconocidos para el gran público. Eso es cierto. Entonces, en relación al reportaje que ustedes hicieron, Sí. si es que no existen alianzas de los más amplias, no 2 o 3, van a desaparecer. No van a así tener de la simple. fuerza ni la posibilidad De ninguna remota manera. de entrar al Y lo que Congreso. ocurre, lamentablemente, en el Perú, que los políticos y los partidos tienen una autopercepción, digamos, superlativa, ¿no? Dicen, vamos a superar. No, no van a superar. O sea, con partidos más fuertes que los que estamos hablando ahora, no lo han hecho, aplicando, repito, la regla del 26. Claro. Y por lo tanto, uno de los panoramas de las posibilidades de los escenarios son esos, ¿no? Entonces, si los partidos no piensan, por un lado, no quieren pensar en la ciudadanía para hacernos la tarea un poco más fácil y tener una cédula más pequeña, por lo menos que piensen en ellos, porque si no logran alianzas, desaparecen. En realidad lo que estoy diciendo es una cuestión pragmática. Es decir, no es simplemente la sobrevivencia. Exacto. Es para alcanzar escaños en un Congreso que va a ser reducido. Ahora bien, Pero eso es favorable, ¿o no? en general sí, pero en el Perú ocurre lo siguiente. Tú empiezas como ahora con 10 y terminas con 14. Bueno, eso Ahora, también es cierto. también es cierto que ese es en el número de bancadas, pero congresistas que cambian de un lado a otro ya han salido de sus bancadas de inicio 46 congresistas. Esto se puede repetir porque no hay nada que nos indique hasta ahora que esto no va a volver a pasar. ¿Y cuál es la posibilidad de que el partido de gobierno tenga una representación importante en el Congreso? Ese es un punto importante. Ya tenemos un mal ejemplo, que es el 2016, donde el partido de gobierno tuvo la tercera posición en términos de número de bancadas, pero era tan solo 18. Claro. Bueno, 18 Fuerza con Popular 18 no puedes gobernar. tenía más de la Si mitad. no puedes gobernar sin partido en el Congreso, 18 es muy poco. Peor aún, cuando en el otro lado la oposición es mayoritaria o se crea una coalición mayoritaria. Y en la historia del Perú, con Bustamante, con Belaúnde, el primer Belaúnde, con mismo Fujimori, y luego con Pedro Pablo Kuczynski, la historia es partido de gobierno que no tiene o es minoría en el Congreso y al frente tienes una posición fuerte, terminas o renunciando o golpe o ruptura del orden constitucional. Esa es la historia del Perú. En realidad no hemos podido lograr crear condiciones para una suerte de convivencia de adversarios. Claro. Y esto, lamentablemente, esto ha empeorado. Ajá. O sea, no ha mejorado, Eso ha es cierto. empeorado. ¿Y hasta cuándo tienen plazo los partidos para formar alianzas? A 2 o 3 de agosto, exactamente, pero es inicio de agosto. No, no falta mucho, no falta mucho. técnicamente, ¿no? Estamos hablando de, qué sé yo, 2 meses y medio aproximadamente. Ajá. Ahora, sin embargo, lo que ocurre es que los partidos dicen que discuten programas, etcétera, y sesudas discusiones. En el fondo, en realidad, lo que está en juego en muchos casos es quién es el candidato presidencial y cómo se reparten los puestos a nivel de las listas. De acuerdo. Eso ha sido antes así también. Entonces, acá hay un problema porque, nuevamente, no se dan cuenta que va a ser esto, o sea, se dirigen al abismo. Y la posibilidad que vuelvan a reinscribirse ahora va a ser mucho más complicada. ¿Por qué? Porque la ley ha cambiado, que es así. Ya no solamente te van a pedir 25.000 miembros militantes, sino además firmas de adherentes como había antes.
es un número aproximado de 700.000. Ya. Esto hace casi imposible. Es decir, la puerta está abierta en 43 y una vez que termine las elecciones del 26 se van a cerrar. Pero eso es bien cierto lo que usted comenta como motivo, porque algunas personas con las que he podido conversar fuera de cámaras me dicen justamente eso. Sí, podría pensar en una alianza con tal o cual partido, pero ¿quién va? Pues ¿quién va a ser el candidato? ¿Quién va a conformar la plancha? Entonces, pero nadie es capaz de ceder. Esa es una de las ventajas, o era una de las ventajas, de las PASO que el Congreso ha eliminado. Cierto. Porque tú tenías una alianza, digamos 4 o 5 candidatos, cada partido colocaba el suyo, y era la ciudadanía que decidía cuál de ellos. Eso ocurre en Uruguay, en Argentina, en Europa, en fin, en varios países, porque claro, un partido puede tener varios aspirantes y una alianza con mayor razón. O sea, ¿quién resuelve eso? Muchas veces no se resuelve, cada uno se va por su lado y todos terminan perdiendo. Ahora, pero ese escenario también es poco desalentador, ¿no? Porque los partidos que hoy son rechazados por la ciudadanía, porque se ven en las encuestas, que tienen actual representación en el Congreso, serían en gran medida los que nuevamente tendrían representación en el siguiente Congreso bicameral. Y claro, hay una suerte de esperanza de la gente de decir, caramba, ya, esperemos hasta el 2026, que ahí la cosa va a cambiar, porque así como va el gobierno y el Congreso, hay que mantenernos nomás. Sí. Pero las esperanzas se desvanecen por lo que nos está comentando. Bueno, es que los partidos a veces actúan de manera irracional y hasta desconocen las propias dinámicas de las normas que han elegido. Yo me he encontrado con muchos políticos que al mostrarles esto no tenían idea, no tenían idea. Entonces, repito, si es que no hay alianzas, te guillotinan, te descabezan. Y eso va a ser una masacre. De verdad, de 43 estamos hablando a 5 o 6. De los 5 o 6, la mayoría de los que están presentes. Entonces, poco espacio para los nuevos. De acuerdo. Entonces, si quieres ocupar ese espacio, tienes que hacer alianza. En la derecha, en la izquierda, en el centro, en fin. Pero si quieres sobrevivir, tienes que hacer alianza. No veo ninguna posibilidad que partidos por sí solos logren superar el umbral, salvo una excepción. Tipo, por ejemplo, se alinean pues los astros, ¿no? Entonces se junta Pedro Castillo con Perú Libre, que nadie pensaba, y de repente sale como una bengala, ¿no? Pero esto ocurre pues una vez cada eclipse de luna, de sol, como ocurrió con Fujimori en su momento, ¿no? Claro. Pero esto no es que tiene que ser así, ¿no? Pero la gente cree que eso que es excepcional puede ser frecuente, y ahí es un grave error. Ahora, ¿y qué tan conscientes somos los peruanos del voto? Porque a veces en conversaciones cotidianas la gente dice, bueno, ¿por quién vamos a votar? Hay muchos partidos, eso también desincentiva un poco al voto. Y también la gente critica mucho la oferta de los partidos. Dicen, la oferta es baja, entonces, bueno, pues votaré por el conocido, votaré por el que está ahí en mi alcaldía. Entonces, ¿qué tan conscientes somos de la importancia de ejercer el voto? La decepción que tiene la gente de manera continua de los gobiernos, de los partidos, de los congresos, hace que hoy haya un desinterés en general por estos temas. En general por los temas públicos, ¿no? Los asuntos públicos. Esto crea un problema, porque esas personas son vulnerables a la desinformación, a los fake news. Cuando llega el día de la elección, no saben por quién votar, ¿y qué hace? Pregunta a los de su entorno, que probablemente están en la misma situación. Claro. Entonces, eligen mal, conversamos antes en cámaras, conversamos del tema de qué cosa es elegir mal. Quizás la única respuesta sea si es que no me doto de información y no estoy atento a los asuntos públicos. Ya la decisión, o como resultado de ese proceso, ya podré votar por quien crea yo conveniente. De acuerdo. Pero que por lo menos pase por ese proceso de un elector mucho más activo e interesado. Allí donde hay una mayoría de electores desinteresados y pasivos, la probabilidad que la demagogia se instale y gane es alta. De acuerdo. Aquí como en cualquier sociedad, ¿no? Siempre intentamos justamente hacerle entender a la gente que hay que involucrarse en los temas públicos, ¿no? Que cada decisión que tomen esas personas que hoy tienen el poder nos impacta de una u otra manera. Definitivamente, quienes van, el 2026 es el super año electoral.
porque vamos a elegir desde el presidente hasta el último concejal, tanto en el primer semestre como en el segundo, que vamos a elegir gobernadores, alcaldes provinciales y distritales. Cierto. Todos vamos a elegir nuevamente. Entonces, son estas personas las que en adelante, con sus acciones como gobernantes, como parlamentarios, etcétera, van a decidir gran parte del desarrollo de nuestras vidas en los próximos 4 o 5 años. Entonces, eso no es poco. Entonces, desinteresarse es hacer que los políticos tengan una mayor autonomía de sus actos. No tienen control. Es por eso que, por ejemplo, así se entiende, como en el Congreso hoy día los congresistas no temen. Vale decir, pueden hacer cosas y sienten que la gente ya no va a presionarlos. Sí. O las marchas se reducen, tienen menos impacto y por lo tanto van avanzando. Entonces, el aprendizaje del político, lamentablemente en el Perú, ha sido no sacar provecho de lecciones aprendidas en el lado positivo, sino yo puedo hacer lo que quiero. Y puedo hacer lo que quiero en tanto y en cuanto el elector o el ciudadano está desinteresado. Hablando justamente de eso, hoy en el Congreso, en la Comisión de Constitución, se ha aprobado el predictamen para restituir la inmunidad parlamentaria. Le pido que nos espere unos minutos, hacemos una pausa breve en 20 a 25, volvemos de inmediato para seguir hablando sobre esos temas. La Comisión de Constitución ha aprobado el predictamen que propone que se restablezca la inmunidad parlamentaria. Vamos a escuchar al presidente de este grupo de trabajo, el congresista Rospigliosi. Si se captura algún diputado o senador en un delito flagrante, la comisión permanente o la respectiva comisión de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores tiene 24 horas para tomar una decisión. Si no toma una decisión, inmediatamente es el silencio administrativo que implica pasa al Poder Judicial. Y para otro tipo de delitos hay 30 días. La Fiscalía libera a personas que han cometido delitos y mete presos a personas que son inocentes. O sea, lo que estoy queriendo decir es algo muy sencillo. No es evidente que una cosa sea flagrancia o no. Eso tiene que ser determinado. Bueno, los congresistas dicen que el principal objetivo de restituir la inmunidad parlamentaria es salvaguardar el funcionamiento normal y eficaz del Congreso. ¿Qué le parece, señor Tuesa? Bueno, ¿cuántos congresistas han sido, digamos, apresados? ¿Cuántos? Seguro uno. No sé si es que por ahí me falta, ¿no? En este Parlamento. En este Parlamento, ¿no? Entonces, no es que están siendo perseguidos y acosados, no es el caso. Creo yo que en realidad existe inmunidad, pero acotada para aquellos actos que tienen que ver con su función. Si no se les puede denunciar por votaciones, por opiniones, etcétera. Claro. Pero aquellos que son delitos no tienen por qué pasar como ocurría hasta hace poco tiempo y que se modificó justamente la Constitución para decir, no, tú eres como cualquier ciudadano. Es decir, se te hace un proceso y si se tiene el proceso concluye con que hay una penalidad, incluso cárcel, pues así suceda. ¿Y cuál es la garantía, además, que esa inmunidad no se va a convertir en impunidad, además? Claro, porque dice, se toma una decisión, pero puede ser una decisión, por ejemplo, de no levantar la inmunidad. Claro. Entonces, ¿y quién le discute al Parlamento en sus decisiones? De acuerdo. Y en ese caso, el parlamentario, el diputado o senador, si se hace algún tipo de acuerdo político, seguiría en sus funciones. ¿Cómo ha ocurrido? Como ha ocurrido. Como ha ocurrido, sí. Para ver, no es el caso necesariamente, pero por ejemplo, en este Parlamento, en la Comisión de Ética, no pasa nadie, no se sanciona a nadie. Hay ni van. Una larga fila de parlamentarios que tendrían que tener procesos ya abiertos y algunos probablemente levantarle el fuero, ¿no? La cantidad de congresistas que han sido blindados ahí. Pasan y tranquilos. Conforme pasan los congresos, esto va creciendo. Y esto va creciendo también por la calidad de los parlamentarios. Hay, como todo, y no estoy hablando de un partido, sino esto cruza a todos los partidos, hay algunos buenos parlamentarios, creo que los menos, pero los hay. Hay unos que no son buenos parlamentarios, por lo menos son honestos, pero hay un grupo de parlamentarios que han llegado al Parlamento simplemente siendo portadores
de intereses mercantilistas, como o en algunos casos hasta mafiosos, ¿no? Entonces, y eso por un lado, y por otro lado, se sienten empoderados como para poder violar la ley, es decir, tener en realidad prerrogativas que cualquier ciudadano no tiene. Y en este caso, la justicia debe ser igual para todos. De acuerdo. ¿No? Entonces, yo creo que esta es una decisión que espero que no logre ser aprobada, que se mantenga tal cual. Yo estoy de acuerdo con que deben de tener un tipo de protección, pero que ya las tienen, ¿no? De acuerdo. Que es suficiente. Ahora, claro, eso va a pasar por el Pleno y luego se aplicaría, no para ellos directamente, pero para el siguiente Tiene que aprobarla Congreso. porque es modificación constitucional. Exacto. ¿No? Requiere 2. 87 votos cuando menos. Ajá. O sea, esta y la que viene, que se inicia pues después de 28 de julio, ¿no? Claro, el detalle es que ya hay varios congresistas que han dicho, voy a postular al siguiente Congreso. No, pero también por ello se ve favorable, ¿eh? Porque mira, si es que se aprueba inicios de agosto, digamos, ellos ya estarían protegidos de esa manera y tienes todo el 2025 y tienes parte del 2026 y si son reelegidos, pues para adelante, ¿no? De acuerdo. O sea, no es poco, ¿eh? No es poco. ¿Qué piensa, además de la votación que se va a dar esta semana para la reelección de alcaldes y gobernadores? ¿Debería existir? Yo en general estoy a favor de la reelección, salvo presidencial, como ha existido en el Perú en general siempre. La elección presidencial hemos tenido malas experiencias históricas, Leguía, Fujimori, y en general creo que está bien así. Pero la no reelección parlamentaria es algo de lo que yo estuve en contra, pese a que la gente rechaza a los parlamentarios, pero creo que está bien y necesario que tenga experiencia. Este Parlamento, por ejemplo, es hijo de la inexperiencia y de la no reelección. Y se nota cuando los Y congresistas no totalmente, conocen, totalmente, ni siquiera han leído la totalmente, Constitución, no no. conocen el reglamento, se lo pasan por Ni siquiera encima. el dictamen que se está discutiendo, el tema que se está discutiendo. Pero ese es por un lado. Entonces, yo sí creo que ahora que hay reelección en el lado del Parlamento, también debiera, en el lado subnacional, va a decir gobernadores y alcaldes. Acá hay dos observaciones que se ha hecho. La primera, que usa recursos públicos para su campaña, ¿no? Exacto. Pero en realidad eso se tiene que pedir licencia en el caso de alcaldes, por ejemplo, y entonces están fuera de su puesto. En segundo lugar, que miraban los casos excepcionales. Por ejemplo, decía, ¿cuántos años está Villashiro en Chorrillos? ¿Cuántos años en Chosica, en Magdalena? Pero eran 3 casos excepcionales. Había reelección, sí había reelección. Pero también eso ha perjudicado, porque, por ejemplo, el voto, en el caso de la reelección, cumple 2 funciones. O es premio o es castigo. Por ejemplo, quizá que nos estén viendo, en algún caso, en su distrito de repente tenías un buen alcalde, pero no lo puedes premiar porque no había reelección. Y entonces cambias por otro alcalde que no es bueno. Pero el castigo es, no me gusta este alcalde que salió elegido, incluso de repente yo voté por él, Claro. va a la reelección y yo lo castigo, no le doy más mi voto. Y la tasa de reelección no es tan alta en el país, ¿no? Exactamente, viene el otro tema. La tasa de reelección no es alta en el Perú. Vale decir, castiga. En el caso del Parlamento también. En el caso del Parlamento solo el 18% entre el 2001 y el 2016 eran reelectos los parlamentarios. Lo que ocurre es que esos que eran reelegidos eran más visibles, más públicos, y la gente lo traducía como lo mismo de siempre. Lo extendía muy por el contrario. En el Perú, repito, la tasa de reelección es una de las más bajas. En otros países, bueno, en Estados Unidos se llegó a tener una tasa de reelección de 93%. ¿No? Acá en el Perú, repito, la gente castiga. Y bueno, sí, pues, a nivel subnacional, creo que la gente incluso conoce más, a diferencia del parlamentario, conoce más a su autoridad. Uno pregunta, por ejemplo, a los que nos están viendo, ¿cómo evalúan a su alcalde? Si fueran a la reelección, ¿lo reelegirían o no? De acuerdo. Y es una posibilidad importante. Además, es cierto lo que se dice, sobre todo los alcaldes, que el primer año, para empezar, es el presupuesto del año anterior, de quien lo ha decidido. El segundo recién madura la inversión y ya estás de repente terminando el periodo, ¿no? 4 años es poco. Queda corto. Queda corto. Claro, queda largo para quien no quiere hacer bien las cosas. Y ahí lo sufren o lo sufrimos. Entonces, ahora, si quieren
poner un número límite, sí, podrían hacerlo, 2 o 3, etcétera, pero impedir la reelección inmediata creo que fue un error y espero yo que se restablezca. De acuerdo, pero también había algunos casos, como por ejemplo el de Chorrillos que mencionaba, que cuando sale el señor Miyashiro ingresa su hijo, Ah, bueno, ¿no? claro. O en el caso de San Miguel sale el señor Eresi e ingresa o pimponeó además con su regidor, ¿no? El señor Sí. Bles, que está ahorita como alcalde. O sea, ese tipo de jugadas políticas también ocurren. Claro, pero no lo puedes impedir, ¿no? También Ya. son jugadas efectivamente políticas, pero ahí también ya depende pues del elector, del vecino, Es cierto. etcétera, de estar más preocupado y bueno, valorar. Ahora, lo que sí es también cierto es que existe un voto de arrastre. Por ejemplo, al ganar la alcaldía Renovación Popular a nivel de Lima, arrastró muchos de los candidatos de Renovación Popular en muchos distritos que de repente ganaban a alguien con quien en principio no parecía que iba a ganar, Claro. ¿no? Ahora, no solamente sucede con la Renovación Popular, también sucedió en el caso de Muñoz con Acción Popular y antes con Castañeda en general, porque Es es parte de la coincidente, es tendencia, parte, claro. efectivamente, es lo que se llama voto de arrastre, ¿no? Justamente hablando de eso, porque ya hay, por ejemplo, algunos carteles en la calle promocionando o haciendo campaña a alcaldes distritales, pero sale el nombre del alcalde distrital o del postulante, pero con la foto del alcalde de Lima, Así Rafael es. López Aliaga. Sí. ¿Esto es legal? No. ¿Está permitido? No está permitido. En realidad, la campaña electoral, me refiero a la presidencial general, empieza una vez inscritos los candidatos, que es el 23, fecha última, 23 de diciembre. Ya. Y entonces, una vez que ya se depura, por una serie digamos, se tiene que resolver tachas, etcétera, en realidad las campañas empiezan en enero. Y hay un marco normativo sobre propaganda, campaña, etcétera. Pero hemos visto que muchos candidatos a nivel nacional aparecen haciendo campaña. Exacto. Haciendo campaña, hace mucho. Además, sacan ventaja de quienes en realidad no tienen recursos o todavía recién están organizándose. Y por otro lado, efectivamente, esto es lo que tú has señalado, ¿no? Que es el alcalde de Lima, que además tiene aspiración presidencial. Pero también ha habido en otros lugares casos de otros partidos, ¿no? Pero esto no está, no es tan normado, digamos, no es posible, porque la norma, repito, establece que hay una fecha en donde se hace campaña. Claro. Y esa él fecha tendría- no es ahora. Y él tendría que renunciar, además, dejar la alcaldía, Para ¿no? empezar, Para ¿no? poder ser candidato. Para empezar. Lo que pasa es que en esta parte de lo que llamaríamos pre-campaña, a veces se utilizan algunos vacíos, se aprovechan, ¿no? Entonces se puede decir, no, yo no he puesto ese cartel, en fin, ¿no? Hay Ya. mil formas de zafarse. eludir, efectivamente, ¿no? Ahora, claro, ese reclamo me lo hacían algunos políticos hace algunas semanas aquí en el programa y me decían, ya hay algunos partidos que están haciendo campaña y nosotros tenemos que esperar hasta diciembre. Pero claro, la campaña o el ciudadano se va a comenzar a interesar de esto el otro año probablemente, ¿no? sí. Pasando incluso la temporada de verano y va a comenzar a ver, ahora sí, hay que tomarnos eso un poquito más en serio. Así que comenzar también antes no les garantiza que necesariamente de vayan a ninguna tener manera. representación. Lo que sí te ayuda es a posicionar tu marca, digamos, Ya. ¿no? Tu símbolo, tu nombre, etcétera. Pero también es cierto que acá no el que madruga, Dios le ayude. En el caso de Perú, Exacto. en el caso de Perú, al contrario, los que empezaron antes terminaron no ganando la elección. Es más, tú revisas todas las elecciones de 2001 en adelante, el que iba primero el año anterior de la elección no ganaba, porque hay un nivel también de desgaste. Claro. Porque además concentra, una vez que esto caliente un poco, entonces va a ser objeto también de críticas, se lo observa más, Ajá. se le escruta más, ¿no? La mirada pública, Exacto. los medios. Claro, porque si yo comienzo a hacer campaña, invitan los medios, le sacan informes, etcétera, también se expone más. Sí. Pero, repito, ahí depende de las estrategias que tenga cada uno, ¿no? Algunos considerarán, y hemos visto el caso efectivamente de Renovación Popular, el caso de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular Más en provincias, son los partidos que están haciendo una suerte de campaña adelantada. Claro. Otros partidos no,
Entre otros casos no, porque tampoco tienen candidato presidencial. Pero es una desventaja injusta. Claro, pero me refiero que tampoco es que tienen candidatos presidenciales, porque quizás de repente harían exactamente lo mismo. Ah, bueno, No, claro. no, o sea, no estoy hablando acá de valorar unos buenos y otros malos, sino que algunos lo pueden hacer y lo hacen, no deberían, pero lo hacen, y otros no lo hacen porque no pueden, Ya, ¿no? claro, porque no tienen claro. candidato. Porque, ¿no? claro, si lo tuvieran Pues ya comenzamos probablemente... a ver qué candidatos tienen algunos partidos. Otros ya lo tienen porque los denominan algo así como candidatos naturales, ¿no? Algo así, ¿no? Exacto. Un poco guachafo, Pero sí, pero claro. es así, ¿no? Ahora, en ese análisis que usted viene haciendo, ¿contempla también que puedan tener mayor peso o mayor arraigo los candidatos radicales, como vemos también la tendencia en otros países? A ver, depende. Lo que ha habido, hay una radicalización hacia la derecha. Digamos, se han fortalecido los radicalismos en Europa, Estados Unidos, hacia la derecha. Pero no Bueno, necesariamente... aquí mismo, ¿no? Trump, Milei, o sea, Claro, irnos claro. tan lejos. No, Bolsonaro incluso en su Meloni momento. en Italia, en fin, Vox. Bueno, es una tendencia casi global. Sí. Pero no necesariamente tiene que aparecer, digamos, en una segunda vuelta, uno de izquierda y uno de derecha. No necesariamente, puede que sí. Porque en el Perú, digamos, la organización de los partidos no está en términos de derecha-izquierda. Pueden haber otros clivajes, otras diferencias que cortan, ¿no? Entonces, creer que se va a repetir necesariamente en el 2021, creo que es cometer un error. Cada elección es totalmente distinta. Por ejemplo, en el 2016, 5 años antes, De no acuerdo. era izquierda-derecha. Exacto. Y tú colocabas Tenemos a a Keiko todos los y a candidatos PPK. a los 10, Sí. Keiko y PPK eran los más cercanos. Claro, claro. Y Por sin ahí embargo, está Verónica Mendoza, un poquito Claro. más atrás. Muy bien. Le agradezco que nos No, haya acompañado no. esta noche. Es una Gracias por la interesante invitación. conversación. Gracias. Hacemos una